para tenerlo. Perfecto, ahí ya podés comenzar igual, ¿eh? Bueno, a ver. Ahí estamos entonces. Arrancamos, estamos para arrancar. Dame el ok Sí, y sí, podés comenzar. bien. Podés comenzar, tranquilo. Bueno, antes que nada, agradecer, antes de empezar con la exposición, quería agradecer a todos los que de una u otra manera hicieron posible la tesis, principalmente tanto a Alejandro como a Verónica, que han sido mis directores y nada, acompañamiento, lectura, siempre comentarios muy agudos, muy filosos, muy interesantes que me ayudaron un montón. Eh, un agradecimiento especial a los trabajadores del Fondo Documental del CESPA, que me estoy poniendo el cronómetro como para no pasarme, que la verdad que también, gracias a ellos, obtuve muchas fuentes que de otra manera me hubiese costado demasiado conseguirlas. Y obviamente, bueno, al jurado, ¿no? La verdad, soy consciente de que no es un tema, si se quiere, general, que sea llevadero de leer, y no obstante, nada, lo han leído, han hecho comentarios y que obviamente denota el laburo y hay que reconocer mucho eso y obviamente la calidad de los comentarios, la fraternidad con la cual se hacen son más que valorables. Así que bueno, dicho esto, la idea sería arrancar con un breve repaso de lo que es la tesis, como para después pasar a los comentarios, respuestas y demás. Bueno, la idea de la presentación es un poco una parte charlar sobre cómo fueron el proceso de construcción de la tesis, sus elementos más generales, toda la parte introductoria que hay ahí. Después pasar revista un poco de la evidencia empírica que se fue juntando para dar respuestas a los problemas de investigación, hipótesis y demás. Y por último, bueno, mostrar un poco las conclusiones y futuras líneas de investigación y desafíos a mediano plazo. Bueno, como cuestión general, la tesis surge en un contexto donde, si se quiere, es hegemónica la historia corta, tanto en términos temporales como en términos temáticos, donde el marxismo en Argentina, si bien hay un resurgimiento importante post-2001, todavía sigue siendo casi de culto en algunos ámbitos, y la tesis surge como una continuación de lo que había sido la tesis de maestría y posterior edición del libro que salió a partir de mi tesis de maestría, donde un poco ahí se analizaba la dinámica general de la acumulación y la lucha de clases, y en este trabajo de la tesis, en términos particulares, la idea fue, bueno, tratando de entender la dinámica general, ver y hacer un zoom en cómo opera la burguesía y en términos particulares, cómo opera la burguesía industrial. El objeto de estudio de la tesis es la Unión Industrial Argentina, que es la principal representación de una de las fracciones más importantes de la burguesía argentina, la burguesía industrial, eh, que bueno, en el periodo previo, en los 50 años previos a lo que se toma de la tesis, prácticamente abarca entre un cuarto y un quinto del valor agregado en promedio, ¿no? De lo que es el valor agregado de la economía argentina. O sea, es una fracción más que importante. El periodo de estudio se toma 2002-2015, entendiendo que ahí se da un nuevo ciclo de acumulación que tiene su origen en el corto periodo dualdista, y después tenemos todo el ciclo de gobiernos kirchneristas. Em, como estado de la cuestión, el estado de la cuestión en la tesis está como separado en dos. Por un lado, los análisis general de las tendencias generales del capitalismo argentino, y por otro lado, lo que se escribió sobre la UIA y, vamos a decirle, y sus alrededores. Por el lado de las tendencias generales del capitalismo argentino hay una importante cantidad de trabajos, es un periodo bastante estudiado. Hay algunos debates entre la historiografía que presenta
por ejemplo, sobre los balances generales que se hace. Obviamente hay historiadores más que son más amistosos y hacen un balance general positivo del kirchnerismo y del proceso de la posconvertibilidad, y autores que tienen un balance más negativo. Hay discrepancias en la importancia que se le da al dualismo. Por lo general, los trabajos que vienen del marxismo le suelen dar mayor importancia, los trabajos que vienen de lo que podemos llamar keynesianismo, reformismo, lo suelen opacar o invisibilizar. Hay discusiones sobre la homogeneidad o heterogeneidad del periodo. Aquellos que tienen con mejor estima el kirchnerismo tienden a pensar un kirchnerismo homogéneo. Quienes, bueno, somos un poco más críticos tendemos a remarcar la heterogeneidad de ese periodo. Después hay también debates sobre el rol que tiene el voluntarismo y las decisiones particulares de distintos actores. Y también hay debates alrededor del rol del Estado, la importancia que tienen las clases, las fracciones y sus determinados conflictos. No obstante, como cuestiones generales, ninguno de estos aportes, al menos los aportes más conocidos, no quiero ni siquiera decir los más importantes, los más conocidos, ninguno incluye al dualismo como parte del periodo. Todos, más allá de que después algunos le den más importancia dentro del relato histórico, ninguno lo toma como parte del periodo. Y si bien en los análisis marxistas que hay se hace alguna alusión a las cuestiones de rentabilidad y acumulación, en los casos donde están, ocupan un rol relativamente secundario en el relato histórico. Bueno, esas dos cuestiones un poco se discuten en este trabajo, en realidad se discuten en lo que fue la tesis de maestría, mi tesis de maestría, el posterior libro, y acá se retoman esas dos cuestiones que yo entiendo que son bastante importantes. Ahora, en relación a la acción política de la Unión Industrial, acá se da voy a ponerlo abajo porque si no, no lo veo, se da una cuestión importante. Básicamente porque prácticamente son muy pocos los trabajos hechos, y entonces se hizo bastante difícil armar un estado de la cuestión relativamente holístico, que tenga una visión general. Básicamente porque al haber tan pocos estudios o estudian partes del periodo que acá se pretende estudiar, o no estudian a la UIA directamente, sino que estudian algunos elementos particulares o complementarios de la UIA. Entonces es muy difícil coincidir, encontrar coincidencias de periodos y objetos de estudio como para hacer un buen análisis comparativo, encontrar cuáles son las grandes cuestiones que se analizan. No siempre abarcan todo el kirchnerismo, tienden todos también hacer lo mismo que remarqué en los análisis generales de las tendencias generales, a dejar fuera del periodo de análisis al dualismo, y salvo el trabajo de Musi, que es un trabajo específico sobre el grupo Techint, el resto tampoco usa datos de rentabilidad ni de acumulación para el análisis de la acción política, ni de la UIA ni de los otros objetos de estudio. Bueno, estoy tratando de avanzar. Eh, Esto de la cuestión, la acción política de la UIA. Ahí está. Bueno, con los pocos trabajos que se encuentran, hay como dos grandes tendencias. La principal, y por una cuestión numérica, hegemónica, una tendencia, una corriente que podemos decir que se referencia en Flaxo y en los aportes de Basualdo, que podemos llamar keynesiana, reformista, digamos, dependiendo de dónde tomemos la caracterización, pero básicamente se referencia en los análisis generales de Eduardo Basualdo, tiende a caracterizar al kirchnerismo como un gobierno que se enfoca en el empleo, en el crecimiento del mercado interno. La principal contradicción de todos sus trabajos tiende a ser el gobierno contra las asociaciones empresariales que no siguen los mandatos del gobierno. Tienden en lo que es el sector industrial a darle poca importancia al nivel productivo, bajo nivel productivo en términos internacionales que tiene el capital industrial. Tienden a remarcar las heterogeneidades por encima de la homogeneidad del sector industrial. Tienden a caracterizar que este sector industrial está totalmente hegemonizado por los grandes capitales, y la caracterización del sector industrial que es un sector cortoplacista y especulador. Del otro lado, tenemos
una corriente marxista principalmente referenciada en los trabajos de Juan Iñigo Carreras y el CICP, que entiende al kirchnerismo como un gobierno más orientado a mantener las relaciones capitalistas y mantenerse en el poder, básicamente un gobierno más dentro del devenir del capitalismo argentino, tiende a remarcar la importancia de la contradicción capital-trabajo en torno siempre a la apropiación de la renta agraria. Caracteriza al sector industrial como un sector poco competitivo en términos internacionales, es decir, le da importancia a qué tan competitivo es ese sector. Tiende a remarcar la homogeneidad por encima de la heterogeneidad del sector. Entiende que el sector industrial tiene intereses comunes, básicamente la necesidad de protección y transferencias, y caracteriza a este sector como un sector chatarrero y dependiente de las transferencias del sector agrario. Bien. ¿Cuáles son los principales aportes que busca hacer la tesis? Bueno, como cuestión principal se busca ocupar un área de vacancia. Básicamente, como ya comenté, eh, el, el- el análisis de la acción política de la Unión Industrial en la postconvertibilidad está muy poco estudiado y bueno, se pretende hacer un aporte en ese sentido. Después se usan algunos elementos poco explorados en la historiografía local, después los voy a comentar un poco más en detalle. Eh, Se remarca la importancia de la elaboración de estadísticas propias sobre rentabilidad y acumulación, si bien ya había una elaboración previa sobre el capital social, el capital total de la economía, ahora se da un paso más y se estudia la acumulación y la rentabilidad en esta fracción particular del capital industrial. Y también se trata de hacer un aporte de que si bien lo que es el análisis y el estudio de la burguesía, la historia de la burguesía y de sus fracciones, también se pretende insertar este estudio de la burguesía y sus fracciones en una visión más de mediano y largo plazo totalizante, ¿no? Que, bueno, como decía en un principio, la historiografía actual está bastante hegemonizada por estudios cortos y reducidos en términos tanto temporales como de objeto. Bien, en este marco, el problema de la investigación se trata de explicar cuáles son las razones estructurales que guían la acción política de la Unión Industrial. Y como hipótesis central se entiende que esa acción política de la Unión Industrial está guiada principalmente por las condiciones de valorización del capital industrial. Y como hipótesis secundaria se entiende que la acción económica de los empresarios industriales individuales también está guiada por estas condiciones de valorización del capital industrial. Bueno, definiciones teóricas. Como visión general se entiende a la historia como una totalidad, al devenir histórico como una totalidad, en función de lo planteado por Lukács en su trabajo de historia y conciencia de clase, particularmente en qué es el marxismo ortodoxo. Se entiende a la sociedad dividida en clases y a su vez estas clases en fracciones y capas. Fracciones en función del lugar que ocupan en la división del trabajo y capas en función de niveles de ingreso y niveles de consumo. Se entiende que existen ciclos de acumulación que están iniciados en relación a las ondas largas, por una recomposición de la ganancia, la rentabilidad empresarial, y que a su vez ese ciclo de acumulación está mediado por una estructura social de acumulación que da cierta estabilidad al ámbito de acumulación para la inversión del capital. En términos particulares sobre la acción política de las asociaciones patronales. Desde el marxismo se le ha prestado poca atención a la acción política de las asociaciones patronales. Eh, la explicación que encuentran varios teóricos es que, bueno, hay una fuerte tradición dentro del marxismo a tener una visión instrumentalista, aquella que plantea Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que presenta al Estado como un conjunto de seres que se dedican a ordenar, a organizar los negocios de la burguesía. Entonces, nada, hay una correa de transmisión directa y en este marco las asociaciones empresariales estarían, no tendrían mucho sentido. No obstante, después con los trabajos históricos de Marx se empieza a matizar esta definición y,
y se empieza a hacer ciertos planteos que después derivan en planteos cercanos a autonomía relativa, a visiones estructuralistas, que entienden que, bueno, el capital tiene cierta capacidad de veto, pero que esa capacidad de veto no es una correa de transmisión directa, y se sigue manteniendo que, bueno, que en última instancia el Estado va a terminar cuidando los intereses del capital. No obstante, esta visión tiene un problema importante que a menor periodo de análisis entra, tiene menor poder explicativo. Básicamente porque, bueno, este poder de veto opera en el mediano y en el largo plazo, pero a cada vez más corto periodo de análisis ese poder de veto se ve bastante erosionado. En función de esto, entendiendo que existe esta capacidad, este poder de veto de la burguesía, se entiende que hay demandas que son comunes a toda la burguesía, como por ejemplo ahora puede ser la flexibilización laboral, la reducción de la carga impositiva. No obstante, hay demandas que son particulares de determinadas fracciones y por lo tanto pueden ser contradictorias con otras fracciones. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de tipo de cambio que exige una u otra fracción? ¿Cuál es el nivel de aranceles externos que exige una u otra fracción? ¿Cuál es a quién se le hace una implementación de tributos? ¿A quién se carga impositivamente? Entonces, acá ya empieza a aparecer cierto sentido para la operación de asociaciones patronales, ¿no? Ya no solo discutir hacia la otra clase social, sino también empezar a discutir, empezar a disputar con otras fracciones de la burguesía y o también con el Estado frente a un Estado si quiere grabar particularmente a una fracción. Y a su vez también se identifican, y esto es bastante importante, que los mismos gobernantes tienen intereses particulares de autoconstrucción y que entonces esos intereses particulares de autoconstrucción pueden llegar a hacer que, sobre todo en el corto plazo y quizás en el mediano, determinadas acciones, determinadas políticas gubernamentales afecten los intereses o de un capital individual o de una fracción de capitales, y entonces ahí vuelve a tomar más sentido la aparición de las asociaciones empresariales. Bueno, por lo tanto, se entiende que las asociaciones empresariales tienen un sentido y hay que estudiarlas porque básicamente funcionan, por un lado, para velar por la fracción representada y también funcionan y operan para velar por los intereses de toda la burguesía. Bueno, en función de esto, se define la acción política de las asociaciones empresariales como el, el conjunto de actividades que llevan adelante para lograr una mejor valorización del capital representado. Y se entiende la acción económica de los empresarios del sector. Acá hago una remarcación. La acción política se lleva adelante de manera institucional, como un conjunto de empresarios, y la acción económica se lleva adelante de manera individual. Después podemos discutir la cuestión de hasta qué punto lo institucional está permeado por lo individual y hasta qué punto lo individual está permeado por lo institucional, pero quien lleva adelante básicamente la acción política es la institución, con cierto acuerdo de alguna u otra manera con la base y todas sus mediaciones, y quien lleva adelante la acción económica es el empresario individual, básicamente llevando adelante sus decisiones de inversión, que están principalmente determinadas por decisiones microeconómicas. Básicamente ver cómo viene la situación y qué piensa que puede llegar a pasar para su capital individual. Bien, en función de eso se operativizan las variables. Por un lado tenemos las condiciones de acumulación, básicamente planteado por el nivel de ganancias y o rentabilidad y la estabilidad del ámbito de acumulación. Con esto, ¿qué quiero decir? Y que un capital que prevé buenas ganancias y además tiene un ámbito de acumulación relativamente estable que le permite hacer cálculos sobre esa ganancia, sobre sus negocios, tiende a invertir, contrario de un capital que prevé pocas ganancias y a su vez prevé inestabilidad en el ámbito de acumulación. Después tenemos lo que es la operativización de la acción política de la Unión Industrial, básicamente estudiando las declaraciones de los dirigentes, qué tipo de demandas se realizan, la forma que se realizan, qué demandas, qué políticas se implementan y cuáles son las relaciones con otros actores, principalmente con el gobierno y otros actores
de la economía y la sociedad. Y por último, tenemos la acción económica, que principalmente está operativizada por medio de cuánto capital fijo reproductivo se acumula en el sector. Que, bueno, tanto el nivel de ganancias como la acción económica son los dos elementos que, bueno, hago los cálculos propios para el mismo trabajo, para este trabajo. Bien, la organización de la tesis está organizada principalmente alrededor de los grandes movimientos de la rentabilidad y la acumulación del capital industrial, que suelen estar en línea con los movimientos generales de la rentabilidad y la acumulación del capital social, aunque el capital industrial, al menos para este periodo, suele sobreexagerar los movimientos generales del capital social. Y eso delimita lo que es la separación de los capítulos. Que si bien cuando uno lo mira, hace una primera mirada, uno tiende a pensar que están delimitados básicamente por los tiempos de gobierno, tiempos institucionales, no siempre los tiempos de gobierno coinciden exactamente con los grandes movimientos del capital industrial, ni con el capital social. Pero bueno, hay cierta aproximación básicamente por esto que tenemos de que muchas veces cuando un gobierno inicia suele dar virajes en sus políticas y cuando un gobierno termina suele justamente muchas veces generar políticas que son insostenibles. Entonces, bueno, los cambios de gobierno suelen ser eh, periodos que, bueno, que habilitan estos cambios también en las condiciones de rentabilidad y acumulación. Bueno, como dijimos, la introducción, la tesis cuenta con la introducción, los distintos capítulos de cada subperíodo, las conclusiones y bueno, y finalmente anexo bibliografía, base de datos y fuentes utilizadas. Bueno, caracterización de la Unión Industrial. La Unión Industrial es una asociación gremial empresaria de tercer grado que tiene como objetivo velar por los intereses de la burguesía industrial radicada en el país. Tiene un carácter federativo y sectorial porque vela por esos intereses en coordinación con distintas cámaras y cámaras sectoriales y distintas seccionales de la misma Unión Industrial que están distribuidas en todo el país, ¿no? Provinciales principalmente. Si bien tiene la instancia más importante es la Asamblea, en los hechos quien lleva adelante la política día a día es el Comité Ejecutivo. Y dentro de este comité Ejecutivo, la figura más importante obviamente es el presidente y es el vocero oficial de la entidad, pero también se encuentran figuras importantes en la secretaría, el secretario, y los primeros vicepresidentes. Básicamente en esos puestos es donde las distintas corrientes internas tienden a ubicar a sus principales referentes. Bueno, existen cuatro tipos de socios: los socios plenarios, que son los que ocupan la asamblea y los que en última instancia definen cada 2 años, cuando se dan las elecciones, definen los puestos jerárquicos. Los socios activos, que son entidades empresarias de primer grado. Socios adherentes, que son, por lo general suelen ser empresas, son personas físicas, pueden ser personas físicas o jurídicas que desarrollan la actividad industrial, pero son principalmente empresas que tienen distintas membresías y que operan no solo en la, en la asamblea, sino que también operan en las entidades gremiales de primer y segundo grado, y también los socios adheridos, que son entidades, que pueden ser entidades o empresas que desempeñan actividades relacionadas con la actividad industrial. Y dentro de la Unión Industrial existen dos grandes nucleamientos históricos, lo que es el MIN, Movimiento Industrial Nacional, y el MIA, Movimiento Industrial Argentino. Básicamente, estos dos grandes nucleamientos, si bien los programas no distan mucho, después lo vamos a charlar, son programas principalmente reformistas, o al menos más que reformistas, son intervencionistas, son partidarios de la intervención estatal. Quizás podemos decir que el MIA, al ser el que cuenta con capitales con mayor inserción exportadora y capitales de mayor porte, tiende a ser dentro de ese programa intervencionista, tiende a ser el nucleamiento más liberal, y el MIN
dentro de ese gran espectro intervencionista tiende a ser el nucleamiento más intervencionista. Siempre pensando el gran espectro que ninguno saca a los pies del plato de presentar un programa que en última instancia es intervencionista. Dentro de ese esquema, el MIN cuenta con elementos todavía más intervencionistas que el MIA cuenta con elementos que podemos decir son un poco más liberales que los del MIN. Bueno, el capital representado por la UIA. Lo que se ve en función de una comparativa internacional que hago al principio de la tesis, es que bueno, el sector industrial argentino es en términos generales de baja productividad internacional, es un sector industrial, es un sector industrial muy protegido y principalmente mercado internista. Dentro de esta generalidad existe una heterogeneidad principalmente representada por lo que es el sector de alimentos, sector alimenticio, cuya principal representación es la Copal, que bueno, que es un sector que genera valor agregado, tiene cierta competitividad internacional y no es tan dependiente de la protección que la gran mayoría del sector industrial tiene. Y a su vez también podemos encontrar algunas firmas, como por ejemplo firmas de Grupo Techint, lo que es Aluar, que igual Aluar no está ahora dentro de la Unión Industrial, pero bueno, digo, existen firmas particulares que cumplen también esos elementos, que tienen cierto nivel de competitividad, no obstante son elementos muy particulares, son excepciones. La gran mayoría del sector industrial cumple las generales que marcamos acá. Baja productividad, necesidad de protección y muy mercado internista. Bien, en el desarrollo de la tesis, la verdad que iba a mostrar un montón de estadísticas, pero después cuando me di cuenta que tenía 40 minutos, opté por pegar un volantazo y la idea es mostrar directamente la sistematización de la evidencia empírica, mostrando por periodos cómo se fue dando, por un lado, las condiciones de valorización, cómo fue la acción política de la Unión Industrial y por último, cómo es la acción económica de la Unión Industrial. Bueno, lo que se ve a lo largo de la tesis es que en el periodo de organización de la estructura social de acumulación que sostuvo al ciclo de gobiernos kirchneristas, básicamente 2002-2003, periodo dualdista, se ve que la acumulación capitalista se relanza en Argentina con superávit gemelos, con una inflación que pega un fogonazo en un primer momento, pero después baja rotundamente, por lo tanto no es problemática, con una conflictividad laboral muy baja, disciplinada por el desempleo que acarreaba la clase trabajadora argentina, con un gobierno que inicialmente, como todo gobierno que viene después de una crisis enorme, era frágil, pero que luego se va consolidando, principalmente con la llegada de la Baña, y una rentabilidad y una producción industrial que encuentra un relanzamiento después de varios años de decadencia. En este marco, obviamente, lo que se ve es que hay un relanzamiento de las condiciones de acumulación de capital para el sector industrial. En realidad, para todo el capital, para todo, no, para la mayoría del capital social, pero en particular del capital industrial. Bueno, en este marco, las demandas de la Unión Industrial son tanto políticas como gremiales. La forma que la vehiculiza es una forma muy amigable, muy cercana. No por nada ocupan lugares dentro del gabinete, la misma Unión Industrial. La acción política es cohesionada, está totalmente hegemonizada por Techint y todo lo que es el MIN y la UIPA y demás actores. El resultado de esa acción es efectiva y obviamente es un apoyo muy cercano que tiene el gobierno, es uno de los principales aliados que tiene el gobierno de Dualde. No obstante, en este periodo, dado la cercanía de este relanzamiento de las condiciones de acumulación, se registra una escasa acumulación de capital fijo reproductivo. Ya en el desarrollo de la estructura social de acumulación, periodo 2003-2011, la economía argentina sigue creciendo con superávit gemelos, una inflación que si bien es creciente está controlada, lo mismo que la conflictividad laboral. La conflictividad laboral está controlada en términos de que todavía el gobierno mantiene una alianza muy fuerte con las principales figuras del sindicalismo. El gobierno inicialmente se presenta como un gobierno débil, pero después, cuando
empiezan a ver los distintos actores este mantenimiento del crecimiento económico se consolida, y la rentabilidad y la producción industrial se mantiene elevada. Por lo tanto, hay muy buenas condiciones de valorización en este periodo y hay distintas frases, como por ejemplo, nunca un gobierno nos protegió tanto, nunca un gobierno hizo por el sector industrial lo que hizo este gobierno. Por lo tanto, el sector, la unión industrial está muy cercana al gobierno. En este sentido, las demandas son muy en términos amigables, con una acción política muy cohesionada, porque todo va bien, entonces todos en el sector industrial festejan las medidas gubernamentales, y en este marco, ya con unas condiciones de valorización favorables, sostenidas y consolidadas, se da una importante acumulación de capital fijo reproductivo, que si bien es importante en términos históricos, sigue siendo modesta en función de las ganancias que obtiene el capital en este periodo, ¿no? Pero bueno. Después tenemos en el periodo del agotamiento que se da el primer gran traspié a lo que es la acumulación capitalista en el país. Aparecen los déficits gemelos, la inflación supera el umbral del 20%, sigue siendo creciente. La conflictividad laboral, si bien sigue siendo creciente, sigue estando relativamente controlada. Y la fortaleza del gobierno ahí se da también un traspié. 2008-2009 cae fuerte y 2010-2011 mejora y se relanza. Lo mismo que la rentabilidad del sector industrial. 2008-2009 cae fuerte, posteriormente se relanza. Entonces, en este sentido, es un periodo donde las condiciones de acumulación, depende del momento, o son positivas o son negativas, son beneficiosas o no tan beneficiosas. Entonces, estos cambios en las condiciones de valorización también generan ciertas idas y vueltas en términos de la acción política que tiene la Unión Industrial. Acá, entre el 2008 y 2009, la Unión Industrial, si bien sigue apoyando, porque es la gestión de Lascurain, que era un ferviente kirchnerista, las bases cada vez se ponen, plantean más distancia, entonces es un apoyo, pero con distancia creciente. Y 2010-2011, con la nueva gestión de Méndez, justamente asume una gestión que originalmente era contraria al kirchnerismo, no obstante, dado las mejoras que se van dando entre 2008 y 2009, de ese relanzamiento de las condiciones de valorización, tienden a aparecer muchos industriales que empiezan a pedir, bueno, acércate al gobierno. Entonces sigue siendo crítica, porque la gestión de Méndez fue una gestión crítica, pero con un acercamiento creciente. Y en este marco, bueno, cuando las condiciones de valorización empeoran, 2008-2009, la acumulación de capital fijo reproductivo tiende a caer, y en 2010-2011, cuando se relanzan las condiciones de acumulación, bueno, ese capital fijo reproductivo, la acumulación de capital fijo reproductivo tiende a mejorar. Y por último, tenemos el último periodo, 2011-2015, que bueno, la economía está estancada en términos netos, déficit gemelos crecientes, con una inflación muy alta, ya sin control de la conflictividad laboral, con una conflictividad laboral en claro ascenso, con un gobierno ya casi en retirada y con una rentabilidad industrial en plena caída. En este marco hay unas condiciones de valorización realmente declinantes para la Unión Industrial. La Unión Industrial inicialmente empieza el periodo cercano al gobierno, pero a los pocos meses ya se plantea como oposición abierta. Las demandas se dan en términos ya cada vez menos amigables. No obstante, la misma Unión Industrial, dado contradicciones internas que tiene, sectores internos que vetan una política totalmente crítica, redondea una acción política muy contradictoria. Y esa acción política muy contradictoria también es poco efectiva. Y obviamente, en función de estas condiciones declinantes de acumulación, se da una acumulación de capital fijo reproductivo declinante, que cada vez se acumula menos. Bien, pasado a revista de la evidencia recolectada, bueno, acá un poco se ve la visión general de
tiene una clara concordancia cuando todo es verde, cuando es verde la parte de arriba, es verde la parte de abajo, y cuando empieza a pasar más roja la parte de arriba, tiende a pasar más roja la parte de abajo, es decir, una concordancia muy fuerte entre condiciones de valorización del capital, mirando todo el periodo de largo plazo, entre condiciones de valorización del capital, acción política y acción económica. Bueno, en términos, retomando para ver los resultados de la tesis, retomando el problema de investigación y las hipótesis, habíamos dicho que el problema de investigación era cuáles han sido las razones estructurales que guiaron la acción política de la UIA. La hipótesis central era que esta acción política estaba guiada principalmente por las condiciones de valorización y que como hipótesis secundaria, que la acción económica también estaba guiada por las condiciones de valorización del capital industrial. Como conclusiones encontramos que cuando se da una mejora sostenida en la rentabilidad del sector y el ámbito de acumulación es estable, la UIA tiende a apoyar al gobierno, tiende a realizar declaraciones a favor del gobierno y tiende a a expresar sus demandas en un entorno amigable y principalmente son demandas gremiales y tiende a alejarse de los principales actores de la oposición del gobierno, por ejemplo, la sociedad rural. Y a su vez, cuando se dan estos elementos, se da un proceso expansivo de acumulación de capital. Por otro lado, bueno, como contracara de esto, cuando tiende a caer la rentabilidad del sector y tiende a haber un ámbito de acumulación inestable, es decir, cuando hay malas condiciones de acumulación del capital, la UIA tiende a alejarse del gobierno, declaraciones en contra, demandas en un tono cada vez más beligerante, que no solo son gremiales, sino también empiezan a hacer planteos políticos. Se da proceso de cercanía con principales actores de la oposición, por ejemplo, lo que fue en el último periodo, la EA o la sociedad rural, y a su vez esto se acompaña de un proceso de acumulación de capital declinante. Con esto un poco, bueno, a mi modo de ver, se resuelve el problema de investigación, porque básicamente las razones estructurales que guían la acción política de la UIA, básicamente son las condiciones de valorización del capital, y se verifican las dos hipótesis, hipótesis prima, hipótesis central e hipótesis secundaria. Como elementos complementarios a todo esto, bueno, el programa de la UIA, como dijimos en un primer momento, es un programa que no importa quién gobierne, es un programa en términos generales intervencionista. No obstante, en tanto y en cuanto las condiciones de valorización del capital han sido mejores, ese programa se apoyó todavía más en el intervencionismo y hasta lo festejó el intervencionismo. Y cuando las condiciones de valorización han empeorado, ese programa, que no deja de ser intervencionista, han planteado a su modo discursivo la necesidad de mayor liberalización de determinados ámbitos, como por ejemplo lo que es el comercio internacional, como por ejemplo el mercado laboral. Después, dijimos, las condiciones de valorización son el principal determinante de la acción política de la Unión Industrial y la acción económica de los socios. Acá hay una frase histórica de Héctor Méndez que dice, esto no es un club, es un lugar donde se defienden intereses. No obstante, esto que se presenta a primera vista lineal no es tan lineal, sino que tiene mediaciones. Por un lado, primer mediación, la consolidación y la generalización de los cambios en las condiciones de valorización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muchas veces las condiciones de valorización cambian, pero no generan directamente un cambio en la acción política ni en la acción económica. ¿Por qué? Porque para que generen ese cambio, esas condiciones de valorización, ese cambio en las condiciones de valorización requiere una consolidación, un tiempo vigente. Por lo tanto, bueno, muchas veces los cambios en las condiciones de valorización no generan un cambio automático ni en la acción política ni en la acción económica de la UIA y el sector industrial. A su vez, también hay disputas internas y tiempos institucionales. Como decíamos, el periodo 2008-2009, la base de la Unión Industrial se ponía cada vez más crítica y en la presidencia estaba la Jurain que trataba de mediar y de frenar ese malestar de las bases. A su vez, periodo 2010-2011, las bases querían ser cada vez menos críticas, pero en la presidencia de la institución estaba Méndez. Siempre temo de equivocarme con algún presidente, pero bueno, estaba Héctor Méndez, y bueno, Méndez también mediaba entre eso porque Méndez era un gran crítico del kirchnerismo.
Y por último, una cuestión importante, la fortaleza o la debilidad de la coalición gobernante. Siempre es más sencillo motorizar demandas en peores términos cuando la coalición de gobernante es débil, y siempre es más difícil motorizar demandas y exigir cuando la coalición gobernante es fuerte. Entonces, bueno, ahí también es otra de las mediaciones. Y por último, una cuestión bastante importante, un poco en diálogo con algunos trabajos, sobre todo los que vienen de la línea de Eduardo Basualdo y demás, los planteos de los principales capitales en la acción política de la Unión Industrial son importantes, básicamente porque tienen capacidad de plantear agenda. No obstante, si esos planteos de los principales capitales no están en línea con las condiciones de valorización generales, bueno, tienden a haber un divorcio y quedan nada más en iniciativas y no más que eso. Por lo tanto, para que la política institucional sea cohesionada, esos planteos de los grandes capitales que fijan agenda tienen que tener una correlación con cómo viene con el devenir de las condiciones de valorización generales del sector. Bueno, y por último, y ya estoy llegando a los 40 minutos, perspectivas para futuras investigaciones. Bueno, por un lado, la idea sería en un futuro ampliar la medición de las condiciones de valorización a otras fracciones de la burguesía, no quedarme solamente en la unión industrial, ampliar el análisis a otros periodos. Creo que esto es bastante importante. Profundizar en el estudio de la acción política, no solo de la Unión Industrial como ente general, sino también de las regionales y las principales cámaras y federaciones. Se me ocurre Copal y Adimra como dos federaciones muy importantes que suelen oponer muchas veces planteos políticos. Y por último, esto más en el ámbito político particular, generar con el estudio de las distintas fracciones de la burguesía un aporte a la acción política, pero del movimiento obrero. Obviamente, bueno, yo trabajo con sindicatos y creo que el estudio de cómo operan las distintas fracciones del capital es muy importante para la disputa diaria que lleva adelante el movimiento obrero, tanto en los ministerios de trabajo o en los mismos lugares de trabajo. Hasta aquí mi presentación, dejo de compartir y ¿Cómo se sigue ahora? sí, yo iba a decir que 40 minutos justo. Acá El dicen en jurado el puede, chat, el jurado sí, puede comenzar puede con... comenzar con las preguntas. ¿Quién quiere empezar? No sé, yo Bueno, Julia. suelo militar fuertemente el orden alfabético para que los Ah, bueno, comentarios bueno. no sé cómo quieren, Bueno, cómo entonces quieren empieza hacer Alberto, mis si compañeros. está de acuerdo. Sí, sí, no hay problema. Este, bueno, yo, Cristian, viste, mandé con un poquito de atraso, pero mandé un predictamen, viste. Así que en realidad no tiene mucho sentido que repita lo que ya te había enviado, ¿no? A mí me parece muy bueno el trabajo en todos los sentidos y me parece contundente en la argumentación, que está muy bien estructurado y muy contundente en la organización. La verdad es que no tengo objeciones en el desarrollo del análisis específico de la acción política de la UIA que vos hacés. No encuentro ningún problema. Lo que te quería plantear, pero esto no es un saludo a la bandera, en serio, pienso que el tema es importante y que eh, valdría la pena que lo publicaras. Valdría la pena que le dieras un formato de libro y lo publicaras porque, bueno, hay un cierto vacío en ese tema, como vos decías, y en esa problemática, y es un aporte, digamos, ¿no? Tener disponible, pero no en un formato tesis, sino en un formato más manejable, en forma libro. Tu análisis me parece importante. Así que no lo que digo no es un saludo a la bandera, pero en vistas de una posible publicación, te hago tres comentarios que no tienen que ver con el análisis, sino que están como, son problemas presupuestos
en el análisis, no, que vos no desarrollás, pero que, no sé, me generan dudas y quizás lo podrías hacer si lo publicaras en formato libro, que no tienen tanto que ver con la dimensión empírica de tu análisis, sino más con la dimensión teórica de los puntos de partida, etcétera. Lo primero que me quedó es la cuestión de las fracciones de la burguesía. Vos asumís el concepto de fracciones de la burguesía y lo empleás. Y asumís que la burguesía industrial es una fracción de la burguesía. Todo esto, digo, puede ser obvio para todos, ¿no? Puede resultarnos obvio, pero a mí igual no me resulta tan obvio. El concepto de fracciones de la burguesía en el marxismo no es muy claro en general. Lo que se suele hacer es un recurso simplista a las tres formas básicas del capital de Marx, ¿no? Pero eso no alcanza, no sirve. De hecho, vos estás usando burguesía industrial y no concuerda con ninguna de las tres formas básicas del capital de Marx. Entonces, digo, es un concepto problemático que yo lo definiría, yo lo explicitaría, no lo daría por supuesto y lo usaría. Incluso eh, no te estoy discutiendo, pero incluso me justificaría el hecho de tratar a la burguesía industrial en su totalidad como una fracción. Porque incluso en tu propio análisis, en los periodos más conflictivos, ¿no? Más problemáticos de tu análisis, la heterogeneidad es muy grande dentro de la UIA. ¿No? Entonces, uno podría, una hipótesis arbitraria te tiro, ¿no? Para que lo tomes, ¿eh? Yo no pienso esto que te voy a decir, pero uno podría decir, son todos. Todo eso es una fracción de la burguesía, a pesar de que está representada por una misma corporación, o son fracciones distintas en el fondo. Esos capitales más competitivos que vos mencionabas recién, el MIA, Copal, ¿no? Esa línea, que son competitivos a escala mundial, etcétera, ¿por qué tratarlos junto con los otros? ¿O están conviviendo en los hechos dos fracciones distintas? ¿Sí? Es una pregunta, ¿eh? No estoy afirmándolo, lo estoy planteando como un problema, ¿no? Que surge de tu propio análisis porque vos marcás muy bien en los periodos más críticos toda esa heterogeneidad de las posiciones de la UIA, ¿no? Lo segundo que me surgió también cuando lo leía es el uso que vos hacés de las dos categorías, de las dos referencias que haces, por un lado, a las estructuras sociales de acumulación de Gordon y los radicals norteamericanos, y las ondas largas de Mandel, que están un poquito asociadas, así lo leí yo y creo que en tu exposición también, a las dos eh, variables de estabilidad y rentabilidad que vos usás. Pero después vuelvo sobre eso último. También ahí yo creo que te convendría, pensando siempre en una publicación, explicitar en qué sentido es pertinente esas dos concepciones, la de los radicals y la de Mandel, ¿no? En el caso de Mandel, vos lo que planteabas es, bueno, Mandel le da importancia a la cuestión de la rentabilidad, sí, eso hace Mandel, sí, sí, como variable decisiva de las ondas largas. Pero bueno, eso también hacen otros, los demás mismo, ¿no? Pero ¿y las ondas largas, cómo juegan en tu análisis? Las ondas largas de Mandel, que es lo específico. Decir que la rentabilidad un poco gobierna el ciclo de la acumulación es algo propio de muchos marxistas, digamos, ¿no? Lo específico de Mandel es el tema de las ondas largas, y ahí no me cuadra mucho por qué usarías las ondas largas de Mandel para el análisis de este objeto, ¿no? Empezando por una cuestión temporal. Eh, y lo mismo con las estructuras sociales de acumulación, pero eso, ahora voy a eso, en el tercer punto que te quería marcar. Yo creo que vos mostrás lo de la hipótesis que te planteás a lo largo del texto. Además lo retomaste, bueno, ahora en la exposición, pero también en el texto lo retomás al final, ¿no? Volvés sobre la hipótesis central. Me refiero a la central, no a la secundaria, la central, de cuál es la variable que gobierna el comportamiento de la UIA, eso de la valorización del capital industrial como factor determinante. Pero bueno, la valorización del capital industrial en tu esquema tiene como
dimensiones, ¿no? La rentabilidad propiamente dicha, la tasa de ganancia, como lo quieras llamar, la dimensión rigurosamente económica, dejémosla de lado. Y después la estabilidad del ámbito de acumulación, lo llamas vos, ¿no? Que influye sobre las decisiones de inversión más a largo plazo, etc. Pero la estabilidad, y ahí vienen las estructuras sociales de acumulación, ya no es un asunto tan económico solamente, no es un asunto político, del marco institucional de Díaz Gordon y compañía. Es un asunto más político, no económico. No es una variable dura económica, como suena por lo menos rentabilidad. Es una variable más política que tiene que ver con las caracterizaciones que estos agentes, los miembros de la UIA, hacen del periodo de la coyuntura, con expectativas, ¿no? Con incertidumbre acerca de lo que va a pasar. Todo eso es más político. Eh, bueno, ¿cómo juega eso político? Eso es lo que creo que por ahí lo podrías desarrollar. Eso es más político. Incluso, vuelvo al comienzo, quizás la noción misma de fracción de la burguesía no pueda definirse solo económicamente, sino que tenga que definirse en distintos niveles, ¿no? También políticamente como acción colectiva, digamos, ¿no? Y ahí viene a cuento este asunto, ¿no? Y la parte política, porque eso depende de una construcción política, no es solamente un reflejo directo de la rentabilidad, ¿no? Y ahí, por ahí estaría bueno que desarrollaras ese problema. Si no queda, el análisis queda sino como muy, lo cual no me parece mal, no lo critico, muy arraigado en variables económicas, pero en realidad implícitamente tiene esas variables políticas de su concepción del mundo, llamémosle así. Y muchas veces en las corporaciones quizás pueda primar lo segundo antes que lo primero. Eso me parece, ¿no? Con la rural, con otras, donde a veces prima una visión estratégica, política, más que los intereses inmediatos de la coyuntura, ¿no? Entonces, eso me queda como otro tema que estaría bueno trabajarlo y desarrollarlo. Pero bueno, ¿no? Igual vuelvo al comienzo, ¿eh? Mi comentario básico es el que yo había mandado brevemente en el coso, me parece un trabajo muy bueno. Y te digo todo esto en términos de publicación, ¿no? De desarrollarlo más estos puntos en vista de una publicación eventual, ¿no? Bueno, no me excedo más, cedo la palabra. Pero muy bien, te felicito. Gracias por los comentarios. Muchas gracias. Bueno, creo que por lo que dijo Julia, sigo yo. Eh, no sé si se me escucha bien, primero que nada. Bien, bueno. Saludos Verónica, Cristian, Alejandro, Julia, Alberto. Bueno, la verdad que para mí eh, está muy bueno discutir tesis desde el enfoque que plantea Cristian. Me parece que hay muchos temas que vale la pena discutir, rediscutir, y que en ese sentido tanto lo que es construir desde la izquierda una mirada de la economía, la política argentina reciente, es de por sí ya un punto de partida que hoy, digamos, por supuesto no es el hegemónico, y es necesario construir adquiriendo herramientas nuevas o incluso del pasado, retomándolas, ¿no? Como varios conceptos que retoma Christian. Y en este sentido me parece que la tesis permite articular un conjunto de elementos que ya de por sí son muy ricos a la hora de discutirlos, ¿no? Ya de por sí yo creo que la tesis en eso permite eh, pensar problemas de nuestra historia reciente con categorías de marxistas que, bueno, que están puestas en juego, que son difíciles de utilizar, y que, bueno, gran parte de los que estamos acá intentamos darle vida también a esas categorías, ¿no?
Eh, bueno, para empezar a hablar directamente de la tesis, eh, yo creo que la tesis es bastante sólida. Eh, Creo que es interesante, bueno, ver la coherencia argumentativa que tiene. Tiene una conexión entre las hipótesis planteadas, los datos presentados y las conclusiones alcanzadas que creo que hacen que esta tesis esté de por sí aprobada, ¿no? Se establecen claras relaciones entre los movimientos de la rentabilidad del sector industrial, la acción política de la UIA y los cambios en el ámbito político y económico, ¿no? Me parece que es interesante la revisión de la literatura que hace Christian y también, bueno, las fuentes que utiliza para avalar, digamos, todos sus argumentos, ¿no? ¿Qué otra cuestión más? Me parece también muy interesante lo de incluir el periodo dualdista y las bases económicas y políticas que se sentaron en ese periodo. Eh, Esto me recordó, bueno, yo en un momento fui parte del grupo de investigación con Alberto. Alberto fue también una de las primeras personas que empezó a incluir, digamos, los importantes elementos que se fueron configurando durante ese periodo y que se fueron asentando posteriormente. Y creo que eso también es un mérito, digamos, de Christian para el estudio de la UIA, ¿no? Entonces, bueno, ya de por sí Christian creo que cubre un área de vacancia que no está muy estudiado, eh, que tiene que ver con poner en juego todas estas categorías, estos análisis, en el periodo 2002-2015, ¿no? Desde una clave marxista, histórica y particularmente para entender lo que es el agrupamiento este agrupamiento de la burguesía, ¿no? Creo que también es muy interesante cómo Christian usa las categorías de tasa de ganancia, tasa de explotación y acumulación de capital, ¿no? Me pareció muy práctico y muy útil para entender rápidamente la evolución y la relación que hay con la mirada más política del agrupamiento de la UIA, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, digamos, para mí es donde digo que para mí la tesis está aprobada, me enriqueció dentro de lo que es mi investigación y que, bueno, seguramente vaya a utilizar partes de la tesis que me parecen bastante válidos, ¿no? Después, bueno, algunas cuestiones más para futuro que me parece que son importantes a la hora de ser revisadas es que, en primer lugar, eh, noté la ausencia de textos que, si bien habla de un periodo previo de lo que fue la crisis de los 90, sobre todo, me parece que van en línea de lo que busca Christian, el autor, ¿no? Porque el autor, bueno, Christian dice, ahora bien, un punto que según el autor, un punto en el que según Christian es novedosa la tesis es que hay una escasez de trabajos que utilicen indicadores de rentabilidad sectorial y acumulación de capital para explicar la acción política de la UIA, ¿no? Y yo creo que hay trabajos previos que no hablan del periodo que él estudia, pero que sí son previos y que no están en la tesis, que utilizan estas categorías, ¿no? Y me estoy refiriendo a las tesis de Beltrán, de Salvia, de Weiner y de Gálvez, de Eduardo Gálvez, ¿no? Que son tesis que creo que le podrían enriquecer mucho a Christian, porque varios de estos autores intentan llegar, digamos, a pensar estos problemas utilizando esas categorías. Por ejemplo, ¿no? Salvia, analizando los años 90, estudia el problema, ¿no? de la UIA, observando la evolución de la tasa de ganancia sectorial de la industria y de los bancos, para ver cómo la industria sufre una crisis que lo lleva a actuar de manera ofensiva, ¿no? Después hay otros trabajos que también son interesantes del periodo,
que estudian la huida de manera más lateral, sobre todo desde el punto de vista del Mercosur, ¿no? Hay textos de Julián Kahn que estudian la relación en ese periodo de cómo actuó la UIA y qué impactos tuvo a nivel del Mercosur. Y después hay estudios históricos, ¿no? Volviendo a esta idea de que la idea de Christian es retomar un enfoque histórico y de la mirada más tanto de la UIA como de diferentes asociaciones industriales, ¿no? Que creo que también pueden aportar elementos para la crítica o para asimilar ciertas formas de pensamiento, ¿no? Que son los textos de Acuña, de Birl, de Nan y Latuada en lo que es la consolidación democrática, o hay otros textos más desde los 90 también de Acuña, de Latuada, el de Viguera lo menciona Cristian, y, y después hay textos que están buenos porque tienen una mirada más internacional de lo que fue la crisis de los 90, y por ejemplo hay uno de Rojas Breu que intenta reconstruir el debate de dolarizadores, devaluadores, desde la mirada de Estados Unidos, ¿no? De cómo Estados Unidos no apoyó a los dolarizadores y bueno, cómo esa fracción tuvo problemas, ¿no? Y después yo me acordé, como era parte del grupo de Alberto, ¿no? De un texto de Alberto que yo creo que con los intereses que mencionó Cristian a lo último, de cómo seguir, le puede interesar mucho, que en ese texto que se llama Riñas en la cofradía, ¿no? Y que en ese texto lo que intenta discutir Alberto es que hay una primacía de explicativa de lucha de clases sobre los trabajos que se centran más en el conflicto interburgués, ¿no? Por eso él critica algunos trabajos que tienden hacia ver en esas disputas una resolución tanto en materia de política económica, etc. Pero bueno, Alberto te puede hablar mucho mejor que yo de eso, ¿no? En segundo lugar, dentro de lo que me pareció las ausencias de lo que me hubiese gustado seguir leyendo de tu tesis, es algo que creo que mencionó Alberto, en el uso conceptual de algunas categorías. Por ejemplo, la categoría estructura social de acumulación, ¿no? Yo creo que, bueno, que es interesante porque es una categoría que no se retoma mucho para analizar los periodos de la economía reciente y yo creo que ya de por sí demostrar que se puede utilizar es algo muy interesante, ¿no? Para lo que es el estudio de la época, ¿no? Pero me parece que como que das por sentado que los lectores entienden de qué va esa categoría y también das por sentado cómo aplicás esa categoría para analizar la realidad argentina, ¿no? Yo recorté algunos momentos que vos hablás del uso de esa categoría y me parece que acá identifico que donde falta, digamos, que vos amplíes el uso y la aplicación, ¿no? Por ejemplo, vos decís, para el análisis del devenir de la acumulación capitalista se utilizarán elementos de la teoría de las estructuras sociales de acumulación de David Gordon y de las teorías de las ondas largas de Mandel. Se define el ciclo de acumulación como un periodo de tiempo determinado donde se registra un crecimiento, un estancamiento y una tendencia a la recesión. Asimismo, se define la estructura social de acumulación, el conjunto orgánico de los distintos aspectos sociales, económicos y políticos que configuran el ámbito donde se desarrolla la nombrada acumulación capitalista. Y después no se dice más de esto y se pasa al análisis más de la época, ¿no? Entonces, lo confuso de utilizarlo así para mí, este concepto, es que tranquilamente uno podría estar, en vez de estar hablando de estructura social de acumulación, podría hablar de modo de acumulación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que definirlo y utilizar más a los autores de este concepto, creo que podría servirte para precisar por qué este concepto es importante, cuáles son las diferencias con modo de acumulación, con con estrategia de acumulación, etcétera, que son muy utilizados en lo que es la bibliografía del tema, ¿no? Por eso me parece que es muy, muy general cómo tomás el análisis en la tesis. Yo tengo entendido que vos en tu tesis de maestría lo utilizás y creo que si te citas un trabajo tuyo, creo que debe ser mucho más y acá no sé por qué no lo agregaste, ¿no?
Pero bueno, yo creo que si retomás el texto, bueno, de Gordon, Reich, Coates, McDonough, creo que además de eso, eh, por un lado podés rescatar lo específico del concepto que creo que Alberto, yo coincido, que como que falta más un análisis institucional y político que tiene que ver con la mirada de ellos, ¿no? Por ejemplo, Gordon utiliza el concepto para explicar la nueva formación de una estructura social de acumulación a partir de los 70 en los países de reciente industrialización de Asia, ¿no? Y para hablar de la estabilidad, que creo que ese es un concepto que es polémico en la tesis, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que Gordon iría más, ese concepto de estabilidad lo aplicaría más a países que lograron un proceso de industrialización más sostenido y que tiene que ver con un Estado que puede garantizar ciertas condiciones y fomentar, ¿no?, de reproducción del capital, y incluso a tal punto que son competitivos y pueden atraer nuevos empresas extranjeras para anclar sus inversiones en ese país, que justamente es lo que no sucedió en Argentina, ¿no? Y justo también algo interesante que Gordon dice en este texto es que para él el salario no es la variable más importante a la hora de explicar por qué estos países pueden crear a nivel mundial una nueva estructura social de acumulación, sino que habla justamente de los estados que pueden manejar el tipo de cambio, ¿no? Conceptos que vos utilizás. Cierto acuerdo con empresas específicas, etcétera, y para promover, digamos, las inversiones industriales, ¿no? Por eso me parece que adaptar este concepto al caso argentino merece una discusión con estos autores de por qué se puede aplicar la idea de estabilidad en un periodo 2003-2008, ¿no? Que es un periodo relativamente corto y en el cual las inversiones en muchos casos no fueron para aumentar el desarrollo de la estructura industrial, sino que actuó, por un lado, de manera heterogénea. Hay sectores que se pueden desarrollar, pero que son los mismos que se desarrollaron en los 90, y hay otros sectores que aprovecharon el crecimiento de la demanda y en parte del salario después del 2004 para tener estrategias que son más coyunturales. La industria del calzado no se desarrolló para ser competitiva a nivel regional, sino que se desarrolló justamente a la par, con acuerdos con Brasil, con empresas de Brasil, etcétera, para aprovechar ese momento de la acumulación. Después, bueno, se terminó pinchando porque, por un lado, ellos no invirtieron, y por otro lado, el mercado argentino también tiene una característica que es muy chiquito, y a esas empresas no les interesó seguir profundizando, sobre todo cuando se venían los problemas de la acumulación, ¿no? Bien, ¿qué más? Después también hay un problema que tiene que ver con este concepto de estructura social de acumulación, que vos no definís cuáles son las características específicas en Argentina que garantizarían esa nueva estructura social de acumulación estable, ¿no? La del kirchnerismo. Esto no se expone en la introducción, sí lo expones en una parte, en el apartado 2.3, cuando hablas de Dualde, ¿no? Dice, cuando terminás ese apartado decís principales elementos de la nueva estructura social de acumulación: la devaluación, el tipo de cambio competitivo, los salarios pulverizados y una tasa de explotación elevadísima. Y acá, bueno, acá yo me pregunto si realmente se puede formar una estructura social de acumulación a partir de solamente un tipo de cambio competitivo, por los problemas que señalé antes en términos de que no genera un desarrollo sostenible, ¿no? Y los salarios pulverizados, bueno, justamente lo que se va a revertir después, sobre todo después del 2004-2005, por lo menos para el sector industrial registrado, el resto no, pero el sector industrial registrado sí va a tener un aumento real respecto al momento de la convertibilidad, ¿no? Y que eso, muchos sectores de la industria sirven para motorizar el consumo de calzado, bebidas, electrodomésticos,
incluso la industria automotriz también creció en conjunto con una mayor demanda de Brasil, ¿no? Pero eh, y eso también me lleva a otro punto que tiene que ver con la heterogeneidad de la estructura argentina y que eh, también, igual esto no me quiero meter tanto, solamente voy a hacer un comentario breve de que qué tan representativo puede ser la UIA de todos los sectores industriales. Creo que también Alberto mencionó algo de esto, ¿no? Porque son tan diversos los intereses que creo que igual puede ser muy interesante entender esta coyuntura donde hay un momento específico, único, donde pueden confluir esos intereses en común y después, bueno, ya es un lío y eso puede ser, da lugar capaz a otra tesis, etcétera, ¿no? Pero solamente para ser más preciso, quería referirme al problema de utilizar el concepto de estructura social de acumulación y que me hubiese gustado que lo definas más y que también señales cómo, cuáles son los elementos principales de esta nueva estructura de acumulación en el periodo de estudio, ¿no? Después, para ir terminando, no sé cómo vengo con el tiempo, espero no excederme. Vos haces un análisis industrial detallado, pero bueno, pero yo noto que faltan varios estudios del tema. Creo que hay varios estudios de, bueno, Kosakov, creo que no lo mencionás, Grigera tampoco está mencionado. Eh, ¿Quién más? Giuliani, Katz, ¿no? Creo que Porta. Creo que esos estudios también creo que complejizan el tema para ver más claramente cuáles son los límites de esta estructura industrial que se genera entre 2003 y 2008, dentro de la cual no se puede hablar estrictamente de un periodo de crecimiento durante todos esos años, sino que el crecimiento es heterogéneo y que también responde a ciertas debilidades de la estructura industrial argentina, como la dependencia tecnológica, que también no es, creo, asimilada o bueno, comentada dentro de lo que es la tesis, para entender que también para las empresas industriales también un problema grave es el tema de las importaciones, ¿no? O incluso de importaciones tanto de bienes de capital como de insumos. En el caso sería de la industria farmacéutica, por ejemplo, de que gran parte de sus insumos son importados, ¿no? Y lo que implica el tipo de cambio. Bien. Básicamente es eso. Y otras cuestiones también, por si querés eh, hacer un libro sobre tu tesis, estaría bueno que cuando colocás los cuadros y los gráficos, que, eh, que abajo pongas, bueno, según el gráfico 3 porque muchas veces me perdí a la hora de ver cuál era el análisis tuyo de los gráficos y de los cuadros. Pero eso, bueno, es algo menor que nada, que es una pavada, que estaría bueno organizarlo. Pero bueno, vuelvo a repetir, me parece que la tesis está muy bien estructurada, que es muy sólida y que me gustaría seguir leyéndote y sobre todo ver cómo aplicas categorías marxistas, como por ejemplo estructura social de acumulación, para entender la realidad argentina. Es algo que a mí me sirve mucho para pensar mis problemas teóricos, metodológicos, etcétera, actuales. Bueno, espero haber sido claro y nada. Muchas Pasamos a gracias preguntas. muchas gracias por los comentarios, Federico. Bueno, ahí voy yo. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, laburé un montón con la tesis. Me gustó, pero me costó, pues, antropóloga. Entonces, me pareció, en principio, para no ser tan reiterativa respecto de lo que ya comentaron los compañeros, digo, entonces, una tesis sólida, consistente, coherente, está aprobada, muestra lo que se propone mostrar, lo muestra bien. Mis comentarios giran en torno de cuestiones que ya marcaron, que ya marcaron los compañeros, pensando siempre en, bueno, esto de
cómo seguir y cómo, digamos, cómo profundizar las puntas que deja abierto todo proceso de investigación. A mí creo que bueno, había marcado algunas cosas fundamentalmente alrededor de dos cuestiones. Una, el uso de la categoría de estructura social de acumulación, que gracias a la mini clase de Federico ahora ubico mucho mejor en términos de su alcance, porque yo tendía a asimilarla, en mis supuestos, tendía a asimilarla con las ideas de modo de acumulación o estrategia de acumulación. Creo que proyecto de acumulación también me daba vueltas. Y no tenía toda esta literatura más pensada, enfocada en, digamos, estos problemas específicos de procesos de industrialización de países de industrialización reciente. Bueno, tenía un conocimiento muy superficial de la categoría, y lo que sí me parecía es que esto no me terminaba de quedar claro en la exposición del trabajo cuáles eran los elementos que efectivamente hacían o hacen a la estructura social de acumulación, y cómo incide en ellos o no la acción política de la corporación empresaria. Si había alguna vinculación entre el objeto que vos construís respecto de la acción política, digamos, las dimensiones o las variables que la guían, que subyacen, que están ahí puestas en juego, que son las condiciones de valorización, y la categoría específica de estructura social de acumulación. A mí me parecía que por momentos era demasiado general, por momentos se perdía, por momentos estás como organizando la información en las tres dimensiones que vos ponés, de lo macroeconómico, lo social y lo político, pero bueno, entonces tampoco después queda claro qué de la acción política de la UIA está incidiendo en esa configuración. Entonces ahí me parecía que había, que hay, bueno, evidentemente tela para cortar, y que hay elementos para retrabajar y para poner en juego. Otra cosa que me preguntaba, bueno, vos lo planteaste en tu exposición, es cómo, o sea, si una estructura social de acumulación, digamos, la pregunta es por las temporalidades. Bueno, una estructura social de acumulación equivale a ciclos institucionales o ciclos de gubernamentales, por decirlo de alguna manera. La relación entre, también desde este lugar lego, la relación entre estructura de acumulación y onda larga también se me aparecía como problemática, porque el periodo para onda larga me parece corto, y cómo entonces ahí pensar la relación entre esas dos categorías o esos dos momentos analíticos. Digamos, en relación con eso, creo que son estas preguntas. Y bueno, también la cuestión de la heterogeneidad bueno, lo que planteaba Alberto respecto de cómo pensar la fracción. Si la heterogeneidad del sector industrial no jugó tan bien, digo, ahí lo que me preguntaba era más por el tema de las estadísticas. Vos ahí ponés... hay como, eso también era una pregunta. Hay como dos momentos cuando vos planteas la cuestión de la productividad. Hay un gráfico que vos ponés donde aparece la productividad en 2005 bajando. Y después en la página 109, creo, para que busque ahora mi anotación, argumentás que la productividad sube en el periodo. Ahí no sé si es cuestión de las fuentes o qué, pero lo que yo igual estaba pensando es, digamos, hay una parte importante de la activación, digamos, del sector industrial, que tiene que ver con la puesta en marcha de capacidad ociosa. Y eso puede estar vinculado con, digamos, no una baja en la productividad, pero sí como un enlentecimiento en la evolución de la productividad respecto de los capitales más competitivos y más productivos. Entonces ahí también cómo la heterogeneidad juega
en las condiciones más generales del sector. No sé si es claro esto que estoy diciendo. Y vinculado con esto, la cuestión, se me aparece también como un problema, como explorar la cuestión de la producción de esa misma acción política y de la relación de representación entre la UIA como entidad corporativa y los heterogéneos, las heterogéneas dinámicas de los sectores que representa. Y si, digamos, el tema de, bueno, unas condiciones de valorización generales, promisorias, digamos, para el conjunto, es como la explicación más fundamental, digamos, de esa homogeneidad, o están jugando también esto de las expectativas. Digo, en esto, la acción política solo se configura en torno a demandas concretas o se configura en torno a apuestas a estabilizar y generalizar condiciones de valorización que de sostenerse no necesariamente van a, digamos, responder o satisfacer los intereses de todos los representados de la UIA, por la heterogeneidad del sector. Entonces ahí el tema de precisar un poco la acción política, que digamos que es lo que estamos, no conceptualmente acción política, sino bueno, cuál es la vinculación de la acción política con la estabilización o no, con la generalización o no de determinadas condiciones de valorización. Me parece que es una pregunta que da como para cortar más tela a partir del material que tenés y de meterse un poco más por ahí en la heterogeneidad y estas distintas dinámicas de los sectores que representa la UIA. Sí, creo que nada más, porque lo demás sería repetir lo que ya te pasé en el dictamen y volver sobre cuestiones que ya comentaron los compañeros, así que estoy. Muchas gracias, Julia, por los comentarios. Ahora, no sé si les parece, arranco con la respuesta o no sé, díganme qué les parece. Bueno, son varias las cosas, así que voy a arrancar, voy a tratar de responder todas, no sé si voy a lograrlo, pero bueno, la intención está. Eh, Primera cuestión con lo que comentó Alberto. Bueno, la idea sí es publicarlo. De hecho, estamos charlando con- con unos compañeros que tienen una pequeña editorial. La idea es publicarlo, obviamente, con una estirada pequeña, porque no es un tema una que sepamos todos, una que le interese a todos, digamos, es un tema bastante de nicho, pero bueno, sí, la idea va a ser tener la publicación y después veremos hasta dónde llega. Sobre las cuestiones puntuales que me comentó Alberto, algunos comentarios. Em, Tomo totalmente y me parece muy importante y de hecho, bueno, en las perspectivas de futuras investigaciones lo planteé, ¿no? La posibilidad de por ahí estudiar COPAL, ADIMRA, si se quiere, representantes orgánicos, ya no del capital industrial en general, sino de un capital particular. Creo que es re necesario porque, bueno, cuando uno ve la evolución de la acción política de la Unión Industrial, encuentra eso, ¿no? Encuentra esa cuestión de que al menos estas dos organizaciones siempre es como que dirigen los polos en discusión. Copal y Adinra. Siempre están, y uno por ahí también puede meter a lo que es la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, que también siempre juega en tándem con Adinra, pero bueno, son los actores no individuales, porque después, bueno, obviamente Cortechín tienen fuerza individual, pero son los actores no individuales más importantes y que creo que merece un estudio particular.
que lleva sus dificultades, ¿no? Obviamente, porque bueno, a mí me costó estudiar la UIA y estamos hablando de una entidad de un determinado porte, si bien Copal y Adinra eh, son importantes, no tienen el porte de la UIA y bueno, imagino que estudiar eso, ya desde el punto básico de cuantificar rentabilidad y acumulación, por la cabeza se me complicaría mucho, pero bueno, hay que buscarlo y creo que, bueno, en ese sentido, Musi, Emiliano, hace un trabajo sobre Techint particularmente, que es muy interesante, y bueno, en ese sentido creo que es recontra válido. Una cuestión que comentó Alberto y que es importante y que es un poco, responde comentarios de los tres jurados, que también me parecen importantes sobre la cuestión de las ondas largas y de las estructuras sociales de acumulación. Yo trato de tomar determinados elementos y adaptarlos a la realidad argentina. Obviamente, como comentó Federico, como comentó Julia, por ahí, no sé, a ver, 4 o 5 años de estabilidad en la economía argentina son mucho, ¿no? Y por ahí, no sé, para la economía estadounidense es muy poco. Entonces, bueno, ahí son elementos que cuando todos estos cuerpos teóricos de las ondas largas y de la estructura social de acumulación están pensados para o países grandes o conjuntos de países con una estabilidad mucho mayor que la Argentina. Entonces, al traerlos para Argentina, bueno, se nos hace necesario modificar muchas cosas. De hecho, creo que, siempre lo planteo como, no sé si en la tesis está, como un nota al pie que siempre planteo esto, ¿no? Se toman elementos, no se trasladan automáticamente porque, bueno, son teorías, cuerpos teóricos pensados para, para otros ámbitos de acumulación capitalista que no son los argentinos. Sobre la cuestión de las ondas largas y la estructura social de acumulación, yo tomo la cuestión de la ganancia de Mandel y la cuestión de la estabilidad de Gordon. Y esto tiene que ver con el debate que en su momento tuvieron estos dos, Mandel y Gordon, donde, bueno, uno hacía eje que la acumulación estaba en función de la ganancia y prácticamente no le daba bola a la estabilidad del ámbito de acumulación y el otro planteaba que la acumulación estaba centrada en la estabilidad del ámbito de acumulación y la ganancia, no voy a decir no le daba bola, porque en ese sentido Gordon la tomaba, la variable de la ganancia, no obstante, la dejaba en un segundo plano. Él planteaba que mientras haya estabilidad, hasta no importa tanto que ganen mucho los empresarios invierten. Fue un debate que se dio, sobre todo el que discutía, entiendo que porque era, vamos a decirlo, el menos conocido, el que le discutía más al otro era Gordon, le discutía más a Mandel que lo que Mandel le discutía a Gordon, ¿no? Pero bueno, estaba esto y en función de eso yo, cuando leí este debate, yo lo que, bueno, entendía es que básicamente el empresario necesita estabilidad para invertir, pero también requiere rentabilidad y por lo tanto, bueno, no sé si ponerlo, decirlo así, tenerla en el mismo nivel las dos variables, pero sí que son muy importantes las dos variables y hay que prestarle hay que prestarle eh, mucha atención a las dos variables. Sobre la cuestión de cómo juega lo político, acuerdo lo que me comentaste, Alberto, y bueno, es algo que yo desde mi formación tengo que profundizar, básicamente, que me es necesario. E incluso, esto te lo comento al margen, una de las fuentes que tuve fue una entrevista con el que hoy es el director ejecutivo de la UIA y es el encargado del sector de economía de la UIA, que es Diego Kovacs. Y me dijo, sí, todo lo que vos planteás, sí, estructuralmente funciona así, no obstante, muchas veces la cuestión política e inclusive el malestar de tal con cual puede llegar a desequilibrar para un lado o para el otro. Entonces, no, le doy entidad a lo que decís y me parece muy importante. Sobre lo que, bueno, paso a los comentarios de Federico, también tratar de dar alguna respuesta. Voy a buscar el texto de Salvia. Creo que en su momento, a ver, contexto.
La tesis tenía un capítulo sobre los 90, era un capítulo corto, reducido, pero bueno, eh, si se quiere, por comentario del evaluador, me recomendó que no era importante, entonces bueno, tomé la decisión de sacarlo. Ahí había si se quiere, un análisis muy somero, muy cortito de lo que fue en los 90. eh, por eso digo, quizás no viste nada de los 90 por eso. Pero bueno, voy a buscarlo de Salvia porque no lo tenía en el radar. eh, yo leí cosas de Salvia, no recuerdo haberlo leído algo que haya tenido indicadores de rentabilidad. Quizás es un texto que yo no leí y bueno, puede sumar mucho, sobre todo no solo en términos históricos, sino también en términos metodológicos, porque si bien yo la estimación que hago arranca en los 90, bueno, siempre que uno encuentra cómo la calculó otro, que son pocas las estimaciones, la verdad yo conozco con la mía 3. eh, eh, Siempre cuando uno ve cómo la calculó otro, bueno, muchas veces suma elementos, así que lo voy a buscar y voy a sumar eso. Después, yo quizás acá también, por recomendaciones de los dictámenes previos, le resté un poco de importancia o le resté lugar, digamos, a lo que era el marco teórico de la estructura social de acumulación y me enfoqué mucho más en el marco teórico sobre eh, la acción política de la Unión Industrial. Si les interesa, bueno, creo que Julia, vos tenés el libro mismo en papel, que no tiene el marco teórico, pero después salió una edición digital que tiene como agregado todo un, bueno, no salió en papel, tiene un agregado del marco teórico más desarrollado. Y que bueno, que trata de profundizar todas estas cuestiones que me nombraron y que las tomo, trata de profundizar en esas cuestiones más pormenorizadas, explicando, bueno, de los tres aspectos, qué tomo yo como aspecto macroeconómico, aspecto político, aspecto social. Lo que pasa que, bueno, en la tesis, la verdad que yo como que asumo quizás mal, que bueno, la cuestión de las grandes tendencias del capitalismo argentino ya viene dado, ya estuvo escrito y ya estuvo explicado en otros lados. Hago una explicación superficial quizás que tendría que haber profundizado. Y bueno, y me enfoqué más en todo lo que es el marco teórico sobre, bueno, por qué las asociaciones empresariales, por qué tienen que estar y demás, etcétera. Que bueno, que hacia ahí fui, que era el centro de la tesis. Después, bueno, es algo que podemos discutir sobre si al capital industrial le conviene, que comentó Federico, el salario alto, sí o no, y para qué, y a qué sectores. Lo que yo vi en todas las paritarias, no importa cuándo leas esto, siempre hay que bajar salarios. Toda la Unión Industrial siempre tuvo esa política en paritarias y en lo salarial, ¿no? Que uno ahí se tendría es para preguntarse, si les convendría subir salarios, bueno, ¿por qué no alientan el aumento salarial? Es algo que básicamente lo que es la evidencia en las definiciones. Inclusive hay momentos donde la UIA pide directamente eliminar paritarias o que los aumentos sean cero. Entonces, bueno, ahí lo podemos discutir posteriormente. Y voy a tomar lo de los cuadros y los gráficos, lo de hacer referencias. Desgraciadamente, no sé, es una mala costumbre que tengo de no hacer referencias y no sos el primero que me lo dice. Y nada, yo como que tiendo a tratar de poner los gráficos simplemente para no poner la tabla o no poner simplemente la fuente, como para dejarlos en algún lado. Bueno, yo dije que subió el salario en este año y en algún lado pongo la evolución de salario como para justificar eso y no poner, bueno, subió el salario Ferreres o Fundación Norte y Sur 2020. Pero bueno, sí es algo que lo retomo porque
no sos el primero que me lo dice y es importante. Y bueno, y termino con los de Julia. Hago algunos comentarios sobre lo que comentaste, Julia, y también voy a tratar de comentar sobre algunas cosas que no comentaste, pero que estaban en el dictamen, que me parece importante, y sobre todo reconocer eso, porque hiciste una pregunta que a mí me hizo pensar mucho, y que bueno, que ahora la quiero comentar, porque ya que la pensé, con ayuda de mis directores, la voy a comentar. Eh, bueno, por un lado, como vengo diciendo, si se quiere, el aporte que plantea Gordon con toda su cuestión de la estructura social de acumulación es esta ligazón entre cuánto favorece o cuánto perjudica a la acumulación capitalista la estabilidad o la inestabilidad del ámbito de acumulación. Eso como cuestión general. Ahora, eh, la idea un poco es, vos en el dictamen lo comentaste y me pareció bastante importante, de qué depende de que se den o no esas demandas, que se cumplan o no esas demandas, cómo juega la acción política de la UI y cómo juega la situación de la estructura social de acumulación. Si bien no se puede dar una respuesta en abstracto, podemos decir que a mejor no. Con una acción política más sólida, más consistente, hay más posibilidad de que se cumplan las demandas, obviamente, y en tanto y en cuanto la estructura social de acumulación tenga cierta estabilidad y tenga cierta holgura, sobre todo cuando hablamos de holgura decimos en lo que es el sector fiscal y el sector externo, bueno, hay más posibilidades que se den esas demandas, que se cumplan esas demandas. Y viceversa, si la acción política no es consistente, si la Unión Industrial no opera, si se quiere, lo más homogéneamente posible para llevar adelante esas demandas, es más difícil que esas demandas eh, se tiendan a cumplimentar. Y también, si estamos en una situación de inestabilidad, donde hay déficit gemelos y donde el sector industrial llega a pedir un subsidio, y va a estar difícil que se lo den, porque bueno, el gobierno tiende a ser más cuidadoso con las demandas. Más que más cuidadoso, tiene menos capacidad de brindar mejoras y concesiones. Prácticamente con esto, ¿qué podemos decir? Y el periodo 2011-2015. El periodo 2011-2015 es un periodo donde el gobierno estaba totalmente apretado por todos lados, le caían demandas de todos lados, y lo único que tendía a hacer era repartir un poco lo poco que tenía y administrar muy puntualmente. Y bueno, para terminar, y esto es que lo comentaste, Julia, en el dictamen, y me pareció realmente muy importante, porque me hizo pensar cosas que no las había pensado durante la tesis. Es básicamente cuando vos preguntás, bueno, ¿y por qué la UIA se acerca al gobierno? ¿O qué gana la UIA acercándose al gobierno y qué gana el gobierno acercándose a la UIA? Basándote un poco en cuál sería, pensándolo, y acá obviamente que está la cuestión de dónde venís, del lugar sindical de los trabajadores, cuál es la capacidad de daño, ¿no? O sea, uno desde el sindicalismo uno piensa, bueno, el sindicato se mide su capacidad de acción en función de su capacidad de daño. En ese sentido, la respuesta que armé, de nuevo, no solo yo, con ayuda de mis directores, hay que reconocer eso, porque cuando me llegó la pregunta, bueno, empecé a tirar líneas a ver qué les parecía. Nada, la cuestión de que la UIA, el sector industrial en realidad, principalmente es un sector que es un gran empleador. Y por lo tanto, pensándolo, ¿de qué le puede servir al gobierno tener cerca a la UIA? Primeramente es un sector que es un gran empleador y obviamente maneja un grado de inversión importante de lo que es la inversión en la economía argentina. No obstante, no se acota solo a eso, porque también, y sobre todo, mirado desde un gobierno como el kirchnerista, con su discurso nacional y popular, es un sector que simbólicamente aporta mucho. ¿En qué sentido? Y
A ver, uno cuando escucha los discursos de los dirigentes del kirchnerismo, uno encuentra que ven en el sector industrial, si se quiere, la llave o el vehículo para un desarrollo social con inclusión y demás, etcétera. Por lo tanto, tener cerca a la Unión Industrial simbólicamente implica un empujón importante para la construcción política del mismo gobierno. Y por último, y esto no es para nada desdeñable, la unión industrial, los afiliados pueden generar una importante base social, que quizás no es la CGT que te llena plazas, pero un pequeño acto te lo puede llenar de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y a su vez esas pymes no solo son pequeños y medianos burgueses, sino que también en muchos casos esos pequeños y medianos burgueses tienen trabajadores contratados que en última instancia los tienen, entre comillas, ganados subjetivamente y que también pueden operar como base política. Por lo tanto, pensar de por qué el gobierno querría tener a la UIA cerca, yo entiendo esos tres grandes puntos. Obviamente, si miramos que esto sí lo había pensado para la tesis, ¿por qué a la UIA le conviene o no estar cerca del gobierno? Básicamente porque, como explica el primer capítulo, el segundo capítulo de la tesis, la UIA representa un sector que es gobierno dependiente. ¿Gobierno dependiente en qué sentido? En que requiere protección y que de una u otra manera, aunque en menor importancia, pero también requiere transferencias para su, para su, para su reproducción. Así que bueno, hasta acá la presentación que hago. No sé si quieren alguna repregunta o dejamos acá, no sé. Gracias, Cristian. Me parece, pienso que estamos como para pasarnos. No sé si los chicos, Verónica y Alejandro. No, yo solo quería, bueno, agradecerle a la Secretaría, agradecerle a todos los jurados porque tuvieron una lectura súper aguda. Digamos, el momento de la defensa fue un momento súper enriquecedor y que sumó un montón a lo que ya se venido trabajando, por haber valorado tanto su trabajo. Y bueno, recalcar lo que ya vimos del trabajo de Cristian, del valor que tiene, del aporte que es de las ciencias sociales a la acción política, sobre todo de quienes intentamos intervenir en este momento tan difícil. eh, y además, digamos, recalcar su gran capacidad de trabajo, ¿sí? Y su gran aptitud o actitud para el intercambio de ideas, más allá de ser un profesional, porque, digamos, Cristian no es un estudiante. Ya tenía su magíster, ya tenía su tesis, y sin embargo estaba durante todo el proceso súper abierto al intercambio, a pensar nuevas ideas y nuevas formas de entender los problemas. Y bueno, a pensar en la acción política como el último, digamos, fin de la construcción de la tesis. Así que solo eso. No sé si Alejandro querés agregar algo y ya podemos pasar a que discutan el dictamen. Sí, sí, no quiero alargar mucho más, me sumo a los agradecimientos de Verónica y no mucho más. Buenísimo.